No son los hombres rotos los que se están alejando de las mujeres en 2026. No son los inseguros, ni los que fracasaron, ni los que no pudieron. Son los hombres inteligentes. Y eso es lo que más incomoda, porque no encaja con la narrativa fácil que se repite en redes, medios y conversaciones superficiales. Es cómodo decir que un hombre que se aparta está resentido, que tiene miedo al compromiso o que no sabe relacionarse. Esa explicación es limpia, tranquilizadora y no exige revisar nada. El problema es que se desmorona cuando miras quiénes son realmente los que están dando un paso atrás. Son hombres con estabilidad, con experiencia, con criterio, hombres que construyeron su vida, que aprendieron a leer patrones, que ya jugaron el juego completo. No se fueron llorando, no se fueron odiando, no se fueron quejándose, se fueron pensando. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo que está ocurriendo no es una crisis masculina, como muchos quieren venderte. Es algo mucho más incómodo, una retirada silenciosa basada en cálculo, observación y repetición de resultados. Es la decisión que toma alguien cuando deja de reaccionar emocionalmente y empieza a evaluar su vida como un adulto responsable. Durante años se dijo que si un hombre mejoraba, si trabajaba duro, si se volvía más atractivo, más estable y más consciente, el resultado natural sería una mejor vida sentimental. Pero en 2026, muchos hombres llegaron a una conclusión opuesta. Mejoraron. Y justo por eso entendieron que el trato no valía la pena, no porque no puedan estar con mujeres, sino porque pueden elegir no hacerlo. Y cuando un hombre descubre que su mayor ventaja es la capacidad de decir no, todo el tablero cambia. Las reglas ya no lo empujan, él decide si entra o no. Esto no va de odio, no va de venganza y no va de atacar a mujeres individuales, va de inteligencia adaptativa, de hombres que miraron los incentivos, los costos, los riesgos, el desgaste emocional y dijeron algo que hace 10 años habría sido impensable. Esto no suma a mi vida. Y antes de llamar a eso debilidad, vale hacerse una pregunta incómoda. Si un hombre analiza una situación, ve que pierde tiempo, dinero, energía, paz mental y estabilidad, y aún así, insiste, ¿eso es valentía o es simplemente incapacidad de soltar? Lo que sigue no es un ataque, es una explicación. 7 razones claras por las que los hombres más lúcidos están saliendo del juego, no porque no sepan amar, sino porque aprendieron a pensar. El hombre que se está alejando no es un desconocido social ni alguien que quedó atrás. Es alguien que funciona. Tiene rutina, trabajo, disciplina, objetivos claros y una vida que no está en caos. Justamente por eso empieza a hacerse preguntas que otros no se hacen. No está huyendo de las mujeres, está comparando. Compara la tranquilidad que tiene solo con la tensión constante que aparece al intentar encajar en dinámicas que ya no entiende ni controla. Y cuando hace esa comparación con honestidad, algo se rompe. Este hombre ya no busca validación. No necesita demostrar que vale. Sabe lo que construyó, sabe lo que ofrece y también sabe lo que no está dispuesto a perder. Tiempo, paz mental, enfoque. Esas cosas ahora pesan más que la aprobación externa. Por eso se aparta, no por miedo, sino por criterio. Porque cuando un hombre aprende a evaluarse a sí mismo y a su vida con claridad, deja de entrar en juegos que le exigen cada vez más y le devuelven cada vez menos. La primera razón por la que los hombres inteligentes se están alejando es porque el mercado de citas moderno dejó de ser un espacio de conexión y pasó a funcionar como un sistema de desgaste. No está diseñado para que las personas se encuentren, sino para que permanezcan dentro el mayor tiempo posible, repitiendo el ciclo una y otra vez. En teoría, todo parece simple: crear un perfil, mostrar quién eres, conversar, conocerse. En la práctica, el proceso se convierte en una dinámica fría, acelerada y deshumanizada, donde el valor de una persona se reduce a una foto, una frase corta y una decisión tomada en segundos. Para un hombre que piensa a largo plazo, eso ya es una señal de alerta. El problema no es el rechazo puntual, el problema es la repetición constante de microrechazos sin contexto, sin explicación y sin cierre. Cuando eso se acumula, no te vuelve más fuerte, te vuelve cínico. Empiezas a sentir que estás compitiendo en un sistema donde el esfuerzo y la intención real no tienen relación directa con el resultado. Un hombre inteligente empieza a notar que no está interactuando con personas, sino con un algoritmo, que su visibilidad sube y baja sin lógica aparente, que su valor parece fluctuar según
según reglas invisibles que no controla, y cuando algo depende más de un sistema opaco que de la calidad humana, deja de sentirse como una oportunidad y empieza a sentirse como una apuesta. Ahí aparece la pregunta clave: si un entorno te exige energía emocional constante, atención permanente y una tolerancia alta a la frustración, pero no ofrece estabilidad, reciprocidad ni previsibilidad, ¿por qué seguir insistiendo? No por orgullo, sino por coherencia. Por eso muchos hombres no abandonan el mercado de citas con rabia, sino con claridad. Entienden que no están fallando ellos, entienden que el sistema no está alineado con la forma en que quieren vivir, relacionarse y construir algo real. Y cuando esa comprensión llega, dar un paso al costado no se siente como pérdida, sino como alivio. La segunda razón es más silenciosa, pero mucho más peligrosa: la erosión progresiva de la autoestima masculina. No ocurre de golpe ni de forma dramática. Se instala lentamente, casi sin que el hombre se dé cuenta, hasta que un día empieza a dudar de cosas que antes tenía claras. Cuando un hombre se expone de forma constante a dinámicas donde su valor parece depender de métricas externas, respuestas intermitentes y validación escasa, algo empieza a torcerse por dentro. No porque no sea fuerte, sino porque ningún ser humano es inmune a la repetición continua de indiferencia. Al principio lo racionaliza. Es normal, es el sistema, no significa nada, pero con el tiempo, la mente empieza a hacer conexiones incómodas. Empieza a preguntarse si no es lo suficientemente atractivo, interesante o valioso. No de manera consciente, sino como un ruido de fondo que nunca se apaga del todo. Lo más grave es que esto le ocurre incluso a hombres que en otros ámbitos de su vida funcionan bien. Hombres respetados en su trabajo, competentes, estables, disciplinados. El contraste entre su realidad objetiva y la respuesta que reciben en el mundo romántico genera una disonancia difícil de sostener. Un hombre inteligente detecta ese desgaste antes de que lo destruya. Se da cuenta de que ningún vínculo potencial vale el precio de aprender a verse a sí mismo como insuficiente, y cuando entiende que permanecer en ese entorno implica normalizar una pérdida constante de autovaloración, retirarse deja de ser una debilidad y se convierte en un acto de autopreservación. La tercera razón es imposible de ignorar para un hombre que piensa con lógica: el costo financiero sin retorno real. No se trata de ser tacaño ni de tener miedo a invertir en alguien. Se trata de notar cuando un gasto deja de tener sentido: salir, pagar, desplazarse, suscripciones, tiempo perdido en encuentros que no llevan a nada. Todo eso suma, y cuando un hombre se detiene a mirar el total, no desde la emoción sino desde los números, la conclusión suele ser incómoda. Está invirtiendo recursos finitos en una dinámica que no muestra señales claras de reciprocidad ni continuidad. El problema no es gastar dinero en una mujer que está construyendo algo contigo. Eso siempre tuvo sentido. El problema es gastar para tener derecho a intentarlo una y otra vez, sin saber si hay interés real del otro lado. No es una cita, es una audición constante. Un hombre inteligente empieza a preguntarse qué más podría hacer con ese dinero. Mejores experiencias, estabilidad, libertad, crecimiento personal. Y cuando compara eso con cenas incómodas, conversaciones forzadas y silencios posteriores, la balanza se inclina rápido. Ahí ocurre el cambio. El gasto deja de sentirse como inversión y empieza a sentirse como fuga. Y cuando un hombre identifica una fuga constante de recursos en su vida, no se justifica, no se queja, la cierra. La cuarta razón es la confusión constante generada por expectativas contradictorias. Hoy se le exige al hombre que sea tradicional y moderno al mismo tiempo, que tome la iniciativa pero no incomode, que sea seguro pero no dominante, emocionalmente disponible pero nunca necesitado. El problema no es adaptarse, el problema es que las reglas cambian según quien esté delante. Un comportamiento puede ser celebrado por una mujer y condenado por otra, y cuando no existe un marco claro, cada interacción se convierte en un campo minado. Un hombre inteligente empieza a notar que ya no está actuando con naturalidad, sino calculando cada palabra, cada gesto, cada silencio, no para manipular, sino para no ser malinterpretado. Eso no es conexión, es tensión constante. Con el tiempo, esa tensión se vuelve cansancio. El hombre deja de sentirse libre para expresarse y empieza a sentir que cualquier error, por pequeño que sea, puede tener consecuencias desproporcionadas. Y cuando relacionarse se convierte en una fuente de ansiedad en lugar de disfrute, algo está profundamente mal. Por eso, muchos se retiran, no porque no sepan relacionarse,
relacionarse, sino porque entienden que ningún vínculo sano nace de un entorno donde ser uno mismo es un riesgo permanente. La quinta razón no aparece de inmediato, se acumula. Es el agotamiento emocional profundo que surge después de años de intentar, ceder, adaptarse y volver a empezar. No es un cansancio físico, es la sensación de estar siempre dando un poco más de lo que se recibe. Muchos hombres entran en las relaciones con intención genuina, escuchan, apoyan, se responsabilizan, intentan ser mejores. Pero cuando esa entrega no encuentra reciprocidad real, el desgaste no se ve desde fuera, se vive por dentro y se vive en silencio. Con el tiempo, el hombre deja de sentirse acompañado, incluso cuando está en pareja. Aprende que su rol es sostener, resolver y contener, mientras sus propias necesidades quedan en segundo plano, no por maldad explícita, sino por una dinámica que se normaliza. Un hombre inteligente reconoce ese patrón antes de vaciarse por completo. Entiende que no puede construir nada sano desde el sacrificio permanente. Y cuando relacionarse empieza a sentirse como una carga emocional constante, retirarse no es egoísmo, es supervivencia. La sexta razón aparece cuando el hombre deja de pensar solo en el presente y empieza a mirar el largo plazo, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Riesgo legal, riesgo financiero, riesgo estructural. Cosas que antes no se discutían, pero que hoy son imposibles de ignorar. Un hombre inteligente entiende que no todas las decisiones tienen el mismo nivel de exposición. Sabe que hay vínculos que, si salen mal, no solo terminan en una ruptura emocional, sino en consecuencias duraderas que afectan su patrimonio, su estabilidad y su libertad de maniobra. Y lo más inquietante es que muchas de esas consecuencias no dependen de su conducta. No se trata de pensar que todas las relaciones van a terminar mal. Se trata de reconocer que, si terminan mal, el impacto no es simétrico. Y cuando el costo potencial es alto, incluso haciendo todo bien, el cálculo cambia por completo. Por eso muchos hombres empiezan a hacerse una pregunta que antes parecía fría, pero hoy es inevitable. ¿Vale la pena asumir un riesgo tan grande sin garantías mínimas de equilibrio? Para un hombre que aprendió a evaluar escenarios, ignorar esa pregunta ya no es valentía, es imprudencia. Así, alejarse no se siente como huida, sino como una forma de protección racional, no contra las mujeres, sino contra un sistema que penaliza de manera desproporcionada a quien se equivoca una sola vez. La séptima razón no es una experiencia aislada, es el momento en que todas las anteriores se conectan. Es cuando el hombre deja de ver episodios sueltos y empieza a reconocer el patrón completo. Ahí ocurre la claridad. De repente, todo encaja. Las dinámicas repetidas, el desgaste emocional, los costos, la confusión, los riesgos. Ya no se siente como mala suerte ni como una racha negativa. Se siente como un sistema coherente que produce siempre el mismo resultado sin importar cuánto cambies tú. Para un hombre inteligente, ese es el punto de no retorno, porque una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Insistir deja de ser esperanza y pasa a parecer negación, y nadie que se respete a sí mismo insiste en algo que ya entendió que no funciona. Este momento no viene acompañado de rabia ni de dramatismo, viene con calma, con una sensación extraña de alivio. La presión desaparece porque la confusión termina. Ya no hay que demostrar nada, ni perseguir nada, ni explicarse todo el tiempo. Ahí es cuando muchos hombres se apartan de verdad, no porque estén heridos, sino porque están lúcidos. Y cuando la lucidez llega, la decisión se vuelve simple: dejar de invertir energía en un juego que ya mostró claramente cuál es su resultado. Alejarse no es rendirse, no es fracasar, no es perder. Para muchos hombres, es la primera vez que toman una decisión realmente alineada con su bienestar, su paz mental y su vida a largo plazo. No porque dejaron de creer en las relaciones, sino porque dejaron de aceptar cualquier relación a cualquier precio. Cuando un hombre deja de perseguir, algo curioso sucede. Recupera tiempo, recupera energía, recupera claridad. Empieza a construir una vida que no necesita ser validada por nadie más, y desde ese lugar todo cambia. Las relaciones dejan de ser una necesidad y pasan a ser una opción. Esto no significa cerrarse, significa elevar el estándar. Significa entender que compartir la vida solo tiene sentido cuando alguien realmente suma, no cuando resta tranquilidad, enfoque y estabilidad. Estar solo deja de sentirse como un vacío y empieza a sentirse como espacio. Por eso tantos hombres hoy están más en forma, más centrados, más libres y más tranquilos que nunca. No porque lo tengan todo resuelto, sino porque dejaron de vivir reaccionando a un sistema que no estaba diseñado para su bienestar. Eligieron conscientemente salirse del ruido.
Y aquí viene la pregunta incómoda, pero necesaria. Si nadie te presionara, si no existiera la expectativa externa, si pudieras elegir con total honestidad, ¿seguirías jugando el mismo juego o empezarías a construir tu vida bajo tus propias reglas? Si quieres profundizar aún más en este tema y entender qué hacen estos hombres después de dar ese paso, el siguiente video ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y seguimos la conversación.